Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Hoy vamos a hablar de una excepcional película como es Nato Cero y me acompaña, tengo el inmenso placer de que me acompañen tanto su guionista como su director, Gonzalo Crespo, Rafael Oliver. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir a nuestro magazine y bueno, hablarme un poquito, ¿cómo estáis viviendo todo ese feedback que estáis recibiendo de la película, en primer lugar? Pues nada, primero muchas gracias por invitarnos y estamos muy contentos con la recepción que está teniendo la peli. Los primeros inputs que tenemos es que a todo el mundo le está gustando mucho, que los primeros visionados y los primeros espectadores que la han podido ver están encantados, y teníamos algunas dudas en algunas cosas, como siempre, pero cuando hicimos el estreno ya, digamos que la entregamos al público, la verdad es que la recepción ha sido estupenda, ¿verdad? La verdad es que sí, fue un poco el miedo escénico de verla por primera vez la película junto a un montón de personas, ¿no? Y como dice Gonzalo, la respuesta ha sido bastante positiva. Estamos muy contentos, ¿no? Ahora que has dicho miedo, ¿a qué se teme, no? Porque yo creo que bueno, viendo la película y viendo la reacción que está teniendo la gente, la acogida que está teniendo en ella, yo supongo que bueno, algún miedo se tiene, pero ¿qué miedo teníais? Que se entendiese un poco el concepto, la historia o la trama, no sé, ¿qué miedo se tiene en esos momentos? El miedo principal que teníamos era que no se entendiera lo que queríamos que se entendiese, porque la película es compleja en su elaboración y en su historia, y no queríamos que fuera una película al uso en la que al final pues se decide todo y el espectador dice, va, lo sabía o no lo sabía. Queríamos que fuera algo más complejo y teníamos miedo de que esa complejidad no abrumara un poco lo que al fin y al cabo es una película, ¿no? Que se trata de divertir, ¿no? Y hablamos de ficción, entonces teníamos miedo de eso, ¿no? De no haber comunicado bien el mensaje. Yo creo que el miedo se disipó al final, sobre todo cuando tras unos segundos de silencio la gente empieza a aplaudir y bueno, entonces respiras hondo y dices, vale, parece que ha gustado. Un thriller que reflexiona sobre la condición humana, ¿podría ser una buena descripción de lo que es Nato Cero? Sí, la peli empezó así, como un poco hablando muchas horas los dos sobre el origen del mal y sobre cuál sería una situación máxima de maldad, ¿sabes? Hemos visto, hay muchísimas historias, por supuesto, en la historia de la ficción sobre asesinos y malos, tenemos todo tipo de malos, ¿no? Pero queríamos buscar un tipo de maldad que fuese un poco el origen de todo, ¿no? Lo más primario que una persona puede tener a la hora de desencadenar algo tan desastroso como es asesinar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surge un poco el germen de la idea de todo lo que después se desarrolla, ¿no? ¿Existe esa persona, por llamarlo de alguna manera, que mata por placer, que bueno, tiene esa perturbación o no sé qué encuentra, pero que hay ese individuo? Hace ya bastante tiempo que estamos estudiando la mente humana desde el punto de vista de los asesinatos, y todos hemos visto series recientes como Mindhunter, por ejemplo, que es el comienzo de los primeros investigadores del FBI en Estados Unidos, que empiezan a entrevistarse con asesinos en serie y empiezan a intentar buscar respuestas en la mente del asesino para poder anticiparse y para poder luchar contra esas lacras, ¿no? Nosotros, evidentemente, eso después lo ficcionamos de una manera diferente en cuanto al estudio, en cuanto a la persona que lleva la investigación, pero siempre intentamos que haya un pozo científico dentro de lo que estamos contando, ¿no? Sí, la idea, la premisa de la que partimos es que imaginamos un mundo en el que todos, cuando nacemos, tenemos un gen que es el gen del mal. Entonces todos estamos predispuestos, según en qué circunstancias, a hacer algo malo, claro, porque está en nuestra naturaleza. Entonces, según tengas ese gen más o menos desarrollado, puedes llegar a hacer cosas más malas o menos malas, hasta el punto de que sea algo natural en ti cometer asesinatos, por ejemplo, sin que tengas remordimiento o que consideres que sea algo malo. Porque no sé si sois conscientes de que no solamente habéis creado una película, sino que habéis hecho que todo aquel que la vea se lleve una reflexión también de lo que supone la vida, de lo que supone el mal y de lo que supone pues esa conjunción de todo a lo largo de coincidencias, ¿no? También de unas y otras personas, ¿no? Sí, bueno,
nos pone contentos que lo comentes, ¿sabes? Porque es justamente ese germen inicial de todas esas conversaciones que tuvimos, ¿no? El buscar eso como un elemento original, pero también buscarlo dentro del propio individuo, del propio ser humano, ese gen del que habla Rafa, del comienzo de todo en ese sentido. Y claro, y ahí está un poco la reflexión, ¿no? El hecho de que cualquier persona que esté en tu ámbito, pues en un momento determinado puede cometer el asesinato, y eso evidentemente pues te genera una inquietud que como espectador pues te genera una sensación interesante a la hora de estar viendo la ficción, ¿no? La película, ¿no? Porque en el proceso de documentación os habrá dado ya para... Bueno, yo creo que la carrera de psicología la habéis sacado... Sí, al principio... No, la psicología y criminología también, pero psicología claro, yo creo que os la sacáis con la gorra. Cuando te pones a investigar para pisar sobre terreno seguro y no ir a lo loco, nos dimos cuenta de que, claro, que la ciencia ha avanzado muchísimo y el campo de la criminalística, criminología, psicología, el tema forense... que muchas veces no coincide con lo que vemos en las películas y en las series, sino que es algo mucho más profundo y que está mucho más avanzado de lo que queríamos. Entonces queríamos que el perfil del protagonista estuviera asentado en la base esa científica de la que hemos investigado. Hay un investigador que se llama Lombroso, César Lombroso, que es un investigador de hace bastantes décadas ya, que es el primero que empieza un poco a buscar tipos de patrones, ¿sabes?, entre los asesinos, inclusive llega a conclusiones de que, bueno, que después ya en la criminología se han descartado, pero que me empieza a buscar patrones en cuanto al tamaño de la cabeza, a comportamientos específicos que tienen en un momento determinado de su vida. Es decir, empieza a buscar un poco esa labor científica que evidentemente pues ahora pues, está muy arraigada, y porque en las películas y demás pues vemos una pequeña parte de lo que hay ahí, pero que evidentemente hoy en día todos los cuerpos de seguridad del Estado utilizan todas esas técnicas y toda esa ciencia para poder detectar y anticiparse eso, ¿no? Desde técnicas de interrogatorio, como el dilema del prisionero, o como, en fin, un montón de recursos que existen en este momento, ¿sabes?, para poder llevar a cabo las investigaciones. Y realmente hay áreas de la policía que son más científicos que hombres de campo, realmente, sí. ¿Sabes? Mucho más, ¿no?, en ese sentido. Porque claro, también una de las preguntas que os habréis hecho y que también en la película queda un poquito, se puede palpar, es: ¿el mal viene de cuna? ¿Es hereditario? ¿Hay un gen que lo determine? Esa es la pregunta que nos hicimos al empezar con esto y que queríamos que todo el que la viera... Parece que estaba con nosotros en las tertulias noctámbulas. Me he documentado mucho, de ese tema, parece que estaba con nosotros, porque esa era la pregunta inicial. Sí, es la que queríamos que se hiciera al espectador también, ¿no? Es decir, si una persona si todos nacemos con ese gen y no nos enfrentamos a una circunstancia o una situación en la que nos podamos poner agresivos o seamos malos, no se nos va a notar, pero si tú te sometes a una situación límite en la que tienes ese gen desarrollado, realmente eres culpable, o lo que estás haciendo es hacer lo que tu naturaleza te dicta. Con lo cual, en una de las secuencias iniciales de la película, el profesor le dice a sus alumnos que miren a su lado porque cualquiera puede ser un asesino, siguiendo esta directriz, ¿no? De todas maneras, nosotros, como somos bastante cándidos, pensamos que todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sabes? Preferimos vivir así, que creo que es mejor. Más a gusto o más tranquilo, aunque después no sea. Pero no, preferimos relacionarnos con las personas así, y ya después, si tiene que pasar algo malo, pues que venga y pase y ya lo gestionas. Pero creo que partir de la premisa de que todo el mundo puede tener un problema serio no es muy sano para enfrentarte al día a día. A ver, yo es que te hago todas estas preguntas porque creo que también, os hago estas preguntas porque creo que también el espectador, cuando se enfrenta a vuestra película, las va a saber, las va a ver, e incluso creo que en cierto modo, en experiencias, todos hemos vivido experiencias más o menos desagradables, o bueno, hemos tenido incluso... Creo que al final también conlleva esa reflexión, o sea, te ves reflejado en algo que puede suceder, que desgraciadamente es ficción, ¿no?, que no va a suceder, pero que sí que al final la vida te ponen en una tesitura que nunca sabes dónde te vas a encontrar. Sí, son las típicas entrevistas estas después de que hubo un asesinato, que sale toda la gente de alrededor, el vecindario, y dicen, no, pues era una persona normal. Correcto. Pues yo compraba el pan con él, o yo llevaba al niño al colegio, y de repente pues ha pasado una tragedia, ¿no? Y ahí estaba un poco el principio de todo, ¿sabes? Es que llevar eso al límite, claro. ¿Sabes? Que llevar eso al límite para decir, bueno, pues vamos a despojarlo de cualquier elemento sociológico o inclusive psicológico, ¿sabes? Que pueda tener,
sino que sea la maldad en estado puro, es decir, en sí misma, pues eso, ¿no? El no tener ningún tipo de prejuicio. Y sobre todo porque la película nace de cosas tan sumamente banales o tontas como... No tontas, no corrijo, no son tontas porque una carencia afectiva dentro del seno de una familia no es ninguna tontería, pero que sí que son cosas que le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Y son un cúmulo de situaciones que al final dices, bueno, pero si esto es algo sencillo de resolver, ¿cómo no se ha resuelto? Bueno, pues pasa, ¿no? Pasa que no se resuelve. Pues sí, es una de las reflexiones, hay varias, ¿no? Pero sobre todo eso, que pensemos que cuando vemos una película o los documentales que están de moda tanto ahora en las plataformas, y lo vemos como muy de lejos, y lo que queríamos era plasmar que en cualquier ciudad, en cualquier momento, puede estar ocurriendo y no nos estemos enterando, porque no hay un modus operandi, no hay ninguna motivación especial, simplemente está la naturaleza de una persona el matar, y no lo hace ni por diversión, simplemente es porque está en su naturaleza. A nosotros nos gustaba mucho la imagen de la persona que va andando y atraviesa una fila de hormigas, las pisa y sigue caminando, y no se gira a ver si vive muerte, o la imagen del tiburón que va por la playa y caza. Que muchas veces, aunque esté feo, vinculamos la muerte o la importancia de la muerte con eso que has dicho, con el tamaño, ¿no? Una hormiga no tiene ningún tipo de trascendencia, una ballena, pues madre mía que han matado una ballena, una persona, pues no. Y al final es la muerte de un ser vivo, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Y eso, bueno, llevado ya a nuestra especie, por decirlo de alguna manera, pues claro, el hecho de que pueda ocurrir sin ningún tipo de remordimiento, sino por el hecho de hacerlo y poder seguir con tu día a día, después de que te has cargado a 2 o 3 personas y sigues viviendo absolutamente de manera natural y normal y no tienes ningún tipo de remordimiento. Es verdad, por ejemplo, en parte de la documentación y la investigación, que cuando analizas algún tipo de caso concreto de eso, te das cuenta de que los investigadores, los siguientes momentos a que se produce el asesinato, es muy importante qué es lo que pasa con la persona, porque hay gente que lo que ellos llaman romperse, ¿vale? Que es, por ejemplo, en el caso del asesino de la katana, este chaval que mató a sus padres con una katana, pues lo que le pasa es que no se acuerda absolutamente de nada, ¿sabes? Al principio sí, pero de repente como que lo borra, como un mecanismo de bloqueo mental de algo que da. Pero sin embargo, en su primera declaración, él cuenta todo con pelos y señales, ¿sabes? Inmediatamente. Después ya al día siguiente entra en un tema de bloqueo. Entonces, bueno, ahí ese remordimiento, ¿sabes?, que puede haber en la persona que ha cometido el asesinato, bueno, pues lo que nosotros intentábamos traer a primer plano de historia y contarlo, ¿no? Y después otra cosa que has comentado también, muy importante también, que es otro tema de la peli, que es la familia, ¿no? Es decir, la importancia de las relaciones afectivas y de que todo eso también funcione, ¿no? Sin hacer spoilers, ¿sabes? Sí. Pero eso también está en la peli, aunque en este caso no justifica nada, eso es una consecuencia posterior que ocurre en la peli. Sí, pero va dentro del juego que ofrecéis dentro de la película, de las diferentes variedades que pueden ser detonantes de. Exactamente. Sin hacer spoilers, es muy complicado hablar sin hacer... No, pero sí que es cierto que bueno, lo ofrecéis ahí y está en el aire, y también aunque es libre de coger y aunque lo hubiera hecho, ¿no? Aunque lo harían, aunque afectivamente estuviesen bien, también lo haría. El Nato Cero lo haría, ¿sabes? No necesita tener desafección emocional en ese caso y que eso sea el detonante. Lo que ocurre es que si es un Nato Cero, sí puede pasar a otras categorías de Nato, claro, por esa afección, y entonces pues cogerle el gusto o ensañarse más o ensañarse menos, ¿no? Pero la esencia en principio no está vinculada a ese afectivo, aunque eso está en la peli también, ¿no? Gonzalo, Rafael, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué también elegir eso fue como situación de rodaje? Desde el principio, prácticamente, lo que tomamos una decisión importante, que queríamos que fuera una película sobre el mal, lo tuvimos claro, queríamos que fuera sobre el mal y el efecto que causa el mal en una ciudad, y automáticamente nos surgió Nueva York. Es decir, no solo por la cantidad de series y películas que hemos visto de ficción, que el escenario suele ser Nueva York, por varios temas, por el tema de los taxis, por el tema del bullicio, de la ciudad tan grande, de lo fácil que sería pasar desapercibido en una ciudad con tanto nivel de criminología. Sí, y también hay un elemento que hay veces que colocas una historia en una ciudad porque esa ciudad tiene algunos elementos que te ayudan a contar la historia. Sí, que el contexto te ayuda, ¿no? O sea, a veces porque lo haces desde un punto de vista patrimonial o histórico o cultural y demás. En este caso,
al querer hacer una película que tuviese un lenguaje un poco universal, y de hecho una película hecha por andaluces, rodada en Nueva York, es decir, que intenta buscar cierta universalidad en ese sentido, la ciudad que todo el mundo conocemos, aunque no la hayas visitado, la única ciudad del mundo que prácticamente cualquier persona que tenga un mínimo de cultura audiovisual o un mínimo de cultura general conoce, aunque no la haya visitado nunca, y es la primera reacción que te pasa la primera vez que vas a Nueva York, es como que estás en una ciudad que te suena todo, ¿sabes? Cuando te bajas del avión y empiezas a pasear, dices, ostras, y la identificas siempre con alguna película, alguna serie o alguna historia que lo has visto. Entonces llegas al Empire State Building, lo ves, llegas a la Estatua de Libertad y la has visto. Entonces, claro, es una ciudad que a todo el mundo la tenemos muy presente. Entonces, claro, queríamos colocar la historia en un sitio donde esa maldad pudiera pasar y que todos nos viéramos identificados en que esa ciudad es un poco la ciudad de todos. Si la hacíamos a lo mejor en una ciudad que patrimonialmente fuese muy identificada, podríamos pensar, sí, pero eso pasa en esa ciudad, pasa en París, o pasa en Londres, o pasa en Roma, ¿sabes? Y Nueva York es como la ciudad de todos, en la que a todos nos puede pasar algo, aunque no sea nuestra ciudad, ¿sabes? Pero la veíamos un poco así. Y fuimos muy cabezones, porque... Eso te voy a decir, que ¿cuánta dificultad tiene rodar allí? Muchísima, lo que más, y más en pandemia, y como hemos tenido que rodar, entrando en entrar en Estados Unidos, en pandemia, que es era uno de los países más complicados del mundo para poder entrar en plena pandemia, porque estaba cerrado Europa completa, estaba cerrada con Estados Unidos y no nos dejaban entrar y tuvimos que esperar un año para que, o sea, todo el proceso de producción ha sido en ese sentido una guerra importante. Pero, y muchas veces nos dijeron, oye, ¿por qué no lo hacemos en Madrid? ¿O por qué no lo hacemos en París? ¿O por qué no lo hacemos en Londres? Y siempre lo tuvimos claro y dijimos, o Nueva York o nada, ¿sabes? O hacemos Nueva York o la peli no se hace. Sí, además yo he comentado esto también con personas que me han preguntado lo mismo. Y es verdad que en un momento, cuando ya vimos el tema de la pandemia y que se hacía casi imposible rodar, nos planteamos la posibilidad de, sin abandonar la idea de Nueva York, hacerlo, buscar exteriores que se parecieran a Nueva York, pero claro, dijimos, tiene que ser Nueva York, o sea, el espectador se va a dar cuenta, y efectivamente hemos conseguido que cualquiera que vea la película le impresiona ver que la película es en Nueva York, ¿no? El día que hicimos la premiere hubo gente que se me acercó, que estaba en las reuniones iniciales de todo el proyecto, y dice, te voy a confesar una cosa, que es que me ha pintado la cara completamente, digo, porque yo os escuchaba hablando hace 2 años y medio, casi 3 años, de que ibais a rodar en Nueva York, leía el guión, veía tal, y yo salía de la reunión y nos mirábamos y decía, estos están grillados, ¿no? Lo siguiente, o sea, esto se les ha ido la pinza, pero completamente, dice, esto no es viable, no va a ser posible, ¿sabes? Y después ya encima cae la pandemia, estamos hablando de eso del 18 o 19, todavía no teníamos la pandemia, y me lo decía, me decía, Guillo, o sea, nos has pintado la cara, y estaban 3 o 4, me acuerdo, y estábamos comentando ahora mismo que os teníamos que decir justamente esto, ¿no? Que es que, vamos, que nos dábamos un duro porque fuerais capaces de que esto se rodara así, ¿no? Claro, porque con todas las vicisitudes, no sé si en algún momento pensaste, oye, mira, vamos a dejarlo o vamos a cambiar. Yo soy muy pesado para eso. Es que date cuenta, no solamente Nueva York, sino la pandemia. Ha sido todo. Dejarlo no, pero sí decir que esto no ha terminado nunca o sea, el momento yo le he comentado a Gonzalo, el momento de ver por fin en pantalla grande la película hasta el final, es como no ya un sueño cumplido, sino decir, ahí yo personalmente se lo he contado hace, es respirar. ¿Y cuándo se respira más? ¿Cuando rodáis la última escena, cuando veis vosotros la película completa o cuando ya se ve en pantalla, en la pantalla grande? ¿Cuándo se respira más? Yo creo que hay 2 momentos, ¿no? El momento en el que tú haces un primer visionado en pantalla grande, así un poco más con un equipo muy pequeño, que un poco está terminado, y después un poco el acto casi de liturgia, ¿sabes? Que casi una liturgia, el hecho en el que tú entregas la obra visual al espectador. O sea, es decir, porque hasta ese momento es una obra que pertenece a un equipo, claro, y a un equipo más maravilloso de gente que ha trabajado durante mucho tiempo, pero que no deja de ser un equipo en fin, que no está entregado al espectador. Entonces ese momento litúrgico en el que tú ya se apagan las luces y se produce la representación, ¿sabes? Además es puro estilo de teatro griego. En ese momento, claro, cuando termina, hay un momento de silencio, tal, eso, no sabe, y de repente pues la gente empieza a aplaudir, no sé, y después ya pues se termina y empieza a hablar con todo el mundo y a los días posteriores y demás. Entonces ya ahí es donde realmente respiras aliviado, porque por algunas cosas que tú has comentado, ¿no? Primero porque la historia
hemos conseguido que se entienda, ¿sabes? Que era un reto, ¿sabes? Porque era una delgada línea roja y había que matizarla muy bien, y hemos conseguido eso porque la gente la entiende claramente y después le gusta, ¿sabes? Que son dos cosas, uno, que la película se entendiera bien y se contara bien, y después que eso le gustara. Antes de que se me olvide, un equipo meramente andaluz. Un equipo meramente andaluz, y que tenemos que señalar mucho hoy aquí contigo, porque tú hablas con cualquier persona del mundo, y en este caso estamos hablando de una ciudad donde hay pues más de 100 rodajes al día, como es Nueva York, en el que todos los días se están rodando una media de 100 cosas, y trabajan con equipo andaluz y todo el proceso con el equipo andaluz, y alucinan, ¿sabes? Que tiene los equipos andaluces de fotografía, de música, de sonido, de dirección de arte, en fin, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Maquillaje, peluquería, todo el mundo es de un nivel top mundial, es decir, pueden trabajar en cualquier producción que podamos ver en cualquier plataforma, de hecho ya lo están haciendo, es decir, muchas veces porque se rueda en Andalucía y porque se elige Andalucía como lugar de rodaje y se cuenta con todo ese equipo técnico, y también porque muchos están rodando en otras partes de España o en otras partes de Europa porque lo reclaman para ello, ¿no? Entonces nosotros también queríamos que eso también se pusiese en valor, y que también para ellos ha sido un reto, porque estamos acostumbrados a contar un tipo de historias, ¿sabes? Sí. En Andalucía, que son muchas, son maravillosas, ¿sabes? Pero sí es verdad que tienen un tipo de estilo, ¿sabes? Sí, que nos encorsetamos en una cosa. En un perfil, y eso, claro, eso también desde el punto de vista técnico, pues al director de arte le estás pidiendo una cosa determinada, al director de fotografía, al director de sonido, y eso está muy bien y lo hacemos fantásticamente. Pero ellos, cuando empezábamos a contarles la historia y cómo queríamos rodarle, cómo queríamos hacerlo, ellos se ponían un poquito más, porque era como decir, joder, pues esto me sale un poco, y sobre todo me va a permitir demostrarle a otra gente, ¿sabes? A otros posibles socios con los que puedan trabajar ellos y demás, pues que puedo hacer otras cosas, que puedo tocar otros lenguajes, que puedo desarrollar otra historia, que puedo trabajar con otro tipo de material, que puedo hacer otro tipo de cosas diferentes, y eso para sus carreras pues también es importante, porque despliegan un nuevo personaje, ¿sabes? De cara al mercado, y sobre todo sector, refrendamos, ¿no? Que aquí sabemos hacer bien las cosas. Y por supuesto, y que sabemos hacer cosas diferentes, ¿sabes? Es decir, que podemos hacer una historia más intimista, más de corte personal y demás, y eso, que hemos demostrado que la sabemos hacer muy bien, y sabemos hacer una cosa un poquito más internacional, un poquito más de género, ¿sabes? Que no hacemos mucho, ¿sabes? En Andalucía, y que los profesionales que están haciendo eso pues lo hacen también maravillosamente, y a ellos yo creo que también les hemos ayudado en abrir una vertiente nueva de cara al sector, para que el sector diga, oye, pues esta gente también pueden afrontar este tipo de proyectos. También ofrece la posibilidad de eso, de decir, oye, mira, esta gente es profesional y puede hacer este tipo de cosas. Aparte se han volcado, y ya te digo, en un rodaje complicado, con una pandemia por medio, con medidas de seguridad. Nosotros empezamos a rodar en octubre del 20, tuvimos el primer día de rodaje, tuvimos que parar el rodaje, después de empezamos en el 18, estábamos terminando el guión 19, empezamos en el 20, llevábamos 2-3 meses de preparación, que tú sabes que se llega a un rodaje con la preproducción, con toda la adrenalina, con toda la carga de energía. El primer día de rodaje es como, venga, vamos a por ello, y todo el mundo va perfecto, estás como en la velocidad de despegue de un avión, ¿no? Ese punto de no retorno donde el avión ya no puede pararse porque va para arriba, pues eso es un poco el primer día de rodaje. Y el primer día de rodaje tuvimos un positivo de COVID, y tuvimos que parar el rodaje 15 días, con lo cual, claro, se nos cortó el punto inmediatamente, tuvimos que retomar toda esa energía y todo eso, a los 15 días volver a rodar todo con los sistemas de seguridad, y eso fue en el 20, después tuvimos que esperar un año, hasta noviembre del 21, para poder ir a Nueva York, porque Nueva York, o sea, aquí empezamos a tener cierta relajación de las medidas en verano, pero Nueva York seguía, pero Estados Unidos seguía cerrado todo el espacio Schengen, entonces no podíamos, y entonces Nueva York se abrió sobre mediados de octubre y nosotros nos fuimos para allá en noviembre, ¿no? Con lo cual han sido, en todo lo cual, bueno, no me canso de darle la enhorabuena al equipo, ¿sabes? Porque aparte de que profesionalmente son unos cracks, a nivel personal se han dejado la piel en toda la peli, ¿no? Todos. Pues Gonzalo, Rafael, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por venir a nuestro rinconcito y explicarnos lo que ha supuesto Nato Cero. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Y enhorabuena por la pedazo de película que habéis creado. Gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar. Vámonos un poquito a publicidad y a la vuelta más cositas aquí en Sevilla TV.
Seguimos aquí en Sevilla TV y vamos a hablar de una cosa, de una cuestión muy importante, porque se acercan ya los días de verano, todo el mundo queremos disfrutar de la playa, de la piscina, del agua en general, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los ahogamientos, porque solamente vamos a hablar de un dato referente al año pasado. 260 personas en España a nivel nacional murieron a causa de esta muerte tan trágica. 14 van a lo largo de este año aquí en Andalucía. Los datos son pues increíbles. 126 personas en este 2022 han muerto por este motivo, y son cifras que tenemos que ir poco a poco erradicando, y solamente la podemos hacer con la concienciación personal que tenemos que tener a la hora de afrontar juegos de agua de nuestros pequeños, nosotros mismos, tener cuidado con las mareas, tener cuidado también con la alimentación, con un poco de todo. Y para ello nos acompaña en el día de hoy Elena Trigo, que es portavoz del Servicio 112 de Andalucía. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Son unas cifras que ponen los pelos de punta, Elena, ¿eh? Sí, asustan. Además, este año la cifra va en aumento. El año pasado, aunque fueron 260, sí había disminuido mucho con respecto al 2020, pero en el 2022, que a mediados, finales de junio, ya llevemos 126, es preocupante porque esa cifra no se alcanzó en España el año pasado hasta mediados de julio. Entonces, sí, pues este año está la cifra de personas que han fallecido por ahogamiento aumentando de manera importante, claro, y estamos, en todo el país. Fíjate, Elena, estamos en junio todavía, queda todo el verano, la temporada fuerte. Exacto. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, como norma básica siempre prevención y, en el caso de los niños sobre todo, vigilancia. Teniendo esas dos bases importantes como consejo más importante para prevenir accidentes en cualquier medio acuático, sí. Porque sí, normalmente estas muertes, la gran mayoría son en playas, pero no tenemos que olvidar que es también importante el número de fallecimientos en piscinas, en pantanos y en ríos. Sobre todo un llamamiento a la ciudadanía para que tengan en cuenta determinadas actitudes, ¿no? Hacer sobre todo uso y más bien caso de las indicaciones de socorristas en piscina, pero sobre todo en la playa. Qué importante es saber ver que hay una bandera amarilla, que hay una bandera roja, que si está verde pues nos podemos bañar, en fin, todas esas cuestiones. Sí, el tema de las banderas es muy importante, no se prohíbe el baño por fastidiar, ni por gusto, es simplemente por seguridad. Hay que recordar que las banderas son como un semáforo: verde está permitido el baño, amarillo se puede bañar pero con precaución, y rojo está totalmente prohibido el baño. Es importante el número de personas que hemos recibido avisos en el 112 que han fallecido ahogadas teniendo la bandera roja. Está totalmente prohibido el baño, no debemos arriesgarnos, ni siquiera, aunque digamos es solamente la orillita, porque normalmente la bandera roja se coloca en playas donde el mar está muy escarpado, donde hay corrientes de agua que a lo mejor no detectamos con tanta facilidad, y sobre todo pues el tema del niño, hay que tener mucha precaución y impedir que se bañen. Qué importante eso que has dicho, porque aunque nosotros veamos que puede haber más o menos oleaje, nos podamos hacer una indicación de si el agua está tranquila o no está tranquila por el medio visual, pero no sabemos lo que hay debajo, y debajo hay muchas corrientes que son las que realmente nos atrapan y nos llevan a cometer errores. Y en ríos también. En ríos, ¿verdad? En playas y en ríos es muy importante tener cuidado con las corrientes, porque en ocasiones son imperceptibles y lo que llamamos vulgarmente o generalmente que ha venido un remolino. Sí. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, y si nos encontramos una vez que estamos en el agua con que nos arrastra la corriente o que nos pilla un remolino, pues lo que hay que hacer es nadar, primero mantener la calma. Sabemos que es muy difícil, pero la gente tiende a moverse muy agitadamente e intentar nadar para la orilla. Eso es un error. Hay que mantener la calma, aunque cueste trabajo, y
nadar en paralelo a la orilla del río o de la playa. Una vez que hayamos pasado esa corriente, entonces nos dirigiremos a la orilla y haremos señales de auxilio siempre que no sea posible. Eso es importante, las señales de auxilio, no solamente en la playa, sino también en piscina, que en piscina también corremos esos riesgos. Quizás nos confiamos un poquito más por eso mismo, porque no hay corriente, pero las piscinas también conllevan un peligro. ¿Cuáles son las señales que tenemos que hacer si estamos, no sé si hay algún tipo de voz de alarma? O no hay una señal, lo normal es levantar un brazo y pedir ayuda, así podemos gritar socorro, por supuesto, ¿no? Pero eso, normalmente hacer una llamada con el brazo suele ser suficiente si se puede gritar o llamar la atención de alguien. Por eso, otro punto muy importante a la hora del baño en cualquier espacio acuático es intentar bañarse acompañado. El baño, primero, que es más divertido, y segundo, que siempre vamos a tener cerca a una persona que puede dar una señal de auxilio por nosotros y que puede incluso preguntarnos si nos encontramos mal, si nos está pasando algo, y que sea la encargada de avisar, porque muchas veces el ahogamiento provoca hundimiento, con lo cual es más complicado hacer una señal de auxilio que sea visible. Elena, y si somos testigos de un ahogamiento y no somos profesionales, ¿cómo tenemos que actuar? No sé si hay también una directriz ahí. Si es posible, lo primero que hay que hacer es intentar sacar a la persona del espacio acuático donde se encuentre. Una vez que esté fuera, hay que ir llamando a los servicios de emergencia, hay que llamar al 112, y después, si sabemos, si podemos, intentar hacerle la reanimación. Hay que comprobar que la persona respira, la persona se le coloca boca arriba, con el pecho descubierto, y se intenta comprobar que respira, y se le pondría la cabeza de forma en una posición segura, que es la frente para atrás y el mentón para adelante, y si tenemos conocimiento, si no es posible, hacer una reanimación cardiopulmonar. Son 30 pulsaciones en el tórax y 2 inspiraciones por la boca, por la nariz tapada. Y una de las cosas que sí también tenemos que tener cuidado a la hora de intentar socorrer es con la manera de acometer, ¿no? De coger e intentar sacarlo del agua, ¿no? Porque también estamos tratando con una persona que está pues en un estado de pánico, y tenemos que tener nosotros también un poco de cuidado. Claro, ¿no? Es que hay muchos casos de personas que han sufrido un ahogamiento intentando rescatar a otra persona. Lo normal, si es una playa, es agarrar a la persona por debajo de los hombros, intentar nadar de espaldas, volviendo con la persona asida por debajo de las asilas, ¿no? Si es una piscina, como buenamente podamos, incluso desde fuera, fácil coger a una persona y rescatarla. Y en un río que tenga corriente o en un pantano, pues igual. De manera que lo primero que salga a la superficie sea la cabeza de la persona, y que no nos impida a nosotros movernos, porque si no, nos estamos poniendo en riesgo también nosotros. Ahora que has dicho el tema de los pantanos, de los ríos, no sé si vosotros también hacéis un llamamiento especial, o es en general, porque claro, el tema de las playas está controlado, hay socorristas, el tema de las piscinas también tiene su socorrista individual, pero claro, cuando la gente se va de excursión y se va a pantanos, y hay muchos chicos bueno, que van al pueblo en verano y se van al pantano, no tienen conocimiento, porque los autóctonos sí saben más o menos dónde se puede o no se puede bañar, pero claro, hay mucha gente que por desconocimiento lo ve como una actividad súper divertida, porque lo es, maravillosa, una experiencia en el campo, pero hay ese riesgo. Hay mucho riesgo, hay riesgo claro, en ríos y en pantanos normalmente son zonas que no están vigiladas, no tienen servicio de socorristas, y hay muchas zonas que directamente está prohibido el baño. Entonces hay que respetar las zonas que directamente te están diciendo aquí no nos podemos bañar, no nos podemos bañar. En las zonas que esté permitido el baño tendremos que estar siempre lo más cercano a la orilla del pantano o del río posible, y muy importante, no lanzarse. Está muy de moda subirse a un peñasco, a alguna especie de acantilado y tirarse. Y todo lo hemos hecho y no deberíamos. No deberíamos, en primer lugar porque si no se conoce, y menos si no se conoce la zona. Los lagos, los pantanos tienen muchas pozas y una vegetación debajo que en ocasiones no desconocemos que existen, y sobre todo el peligro de las rocas. Un mal golpe
puede ser mortal, por supuesto. Totalmente. Y el río tiene, además de eso, la corriente, que la corriente te puede ir causando una serie de daños porque te puedes ir golpeando con el fondo del río. Con lo que hay abajo. Elena, también tenemos que tener consideración en cuanto a los golpes de calor, ¿no? Porque nosotros estamos en la playa, principalmente, tomamos el sol, queremos ponernos morenitos y de momento tenemos calor y nos vamos rápidamente al agua, y ese cambio de es un temperatura... error porque siempre, bueno, lo que conocemos como un corte de digestión se provoca por un cambio de temperatura brusca en el cuerpo. Entonces, siempre a la hora de bañarse, la primera inmersión en el agua debe ser de forma lenta. Primero hay que mojarse los tobillos, las muñecas y la nuca, y nos meteremos despacio. Una vez que el cuerpo esté acostumbrado a esta temperatura, ya no tendremos tiempo de zambullirnos, de meternos y de todo. Pero no hace falta ni siquiera haber comido. A la hora de bañarse se recomienda no haber hecho antes una comida copiosa, y si has bebido alcohol, tampoco bañarse muy rápidamente o durante mucho tiempo. Y en el momento que nos metamos en el agua, si notamos cualquier sensación de mareo, zumbidos en los oídos, una cosa también curiosa, picores en la zona de la barriga o calambres en brazos y piernas, nos saldremos inmediatamente del agua porque posiblemente sea un síntoma de un corte de digestión. Y por favor, eso, que no con estos cambios de temperatura no nos metamos directamente en el agua, porque es bastante más peligroso de lo que parece. Es que al final estamos hablando del cuerpo humano, y el cuerpo humano no entiende que nosotros pues estemos bien, que rápidamente te cambia. Sin ir más lejos, ayer en el campeonato de natación sincronizada, Anita Álvarez, una estadounidense, sufrió un desmayo, y si no llega a ser por su entrenadora, que se tiró rápidamente al agua, ayudada por un coordinador, pues bueno, sí, porque le ocurrió allí y le ocurrió con mucha gente, pero acompañada, es lo que tú estabas comentando antes. Si te coges solo... Te coges solo es complicado. Hace poco, por desgracia, también escuchamos la noticia de un niño en Madrid que se había tirado a una piscina justo después de haber jugado un partido de fútbol, no descansó siquiera ni se refrescó antes, se lanzó al agua y murió. No, es que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con también la alimentación, porque cuántas veces nos ha repetido nuestra madre, ¿no? Pues, que pasen dos horas... Es un buen consejo. Es un buen consejo. Es un consejo buenísimo y que reímos deberíamos seguir todos. Sí, nos reímos y lo planteamos de una forma burlona, tópico de antiguamente, que ya casi no se practica, pero que se debería de Se debería hacer, y más si se ha comido de forma en copiosa. abundancia, porque hay personas que comen, beben y después directamente van al agua. Es un asunto bastante peligroso. Y además hay que recordar que para ahogarse no hace falta una gran profundidad, no es decir que un mareo o un corte de digestión te tenga que dar cuando estás totalmente sumergida. Es decir, un niño se puede ahogar en 5 centímetros de agua, en una cosita así. No hace falta mucho, te puede dar un mareo en cualquier momento, un desvanecimiento, por eso hay que estar pendiente de los síntomas que dan antes, para si nos encontramos mal salir del agua, porque aunque el agua sea muy poca, puede ocurrir que la persona se ahogue. Si cae boca abajo, puede... Y también los días de piscina, cuando, bueno, pues con pequeños vas a la piscina, ¿se recomienda algún tipo de alimentación que no sea muy pesada para un día de piscina? Para también claro, en estos días, sobre todo con calor y días que vayamos a pasar en la piscina o en la playa, se recomienda que las comidas sean ligeras, aunque comamos más veces un aperitivo y luego una comida fresca, un gazpacho, verdura, un trozo de una tortilla, cualquier cosa, pero que no sea una cantidad excesiva de comida, para que las digestiones no sean tan pesadas. Y muy importante lo que te decía antes, el consumo del alcohol. Hay muchas personas que han sufrido desvanecimiento porque se encontraban ya mal y por haber bebido alcohol, y han sufrido ahogamiento. Es muy importante el tema de la alimentación. Claro, ahora se dan barbacoas, se dan fiestas, hay parcelas donde se reúne la familia, donde celebras cumpleaños, hay un sinfín de fiestas. Bueno, eso no significa que no te puedas bañar, pero siguiendo una serie de pautas, una serie de recomendaciones, como hemos hablado antes, meterse tranquilamente, de forma paulatina y respetando un cierto tiempo de digestión,
totalmente compatible si lo hacemos con seguridad, claro. Una de las personitas que más sufren y más sustos se llevan son los niños, son los pequeños. Recomendaciones, sobre todo en la piscina, en la playa también. Porque bueno, en la playa sí que es verdad, no sé si, corrígeme si me equivoco, estamos un poco más pendientes por aquello del oleaje, que nos da un poquito más de miedo. Que se pierda. Claro, pero en las piscinas sí que es cierto que dejamos un poquito más a los peques que vayan a su aire. Sí, en ambos sitios lo más importante es la vigilancia. O sea, no hay ningún dispositivo como manguitos, chalecos de corcho, flotadores, que sea más eficaz que la vigilancia de un adulto. De hecho, se habla de una técnica que es la 10-20, que significa que hay que mirar a un niño que se está bañando cada 10 segundos y estar a una distancia máxima de 20 segundos de él, ¿no? Que en 20 segundos pudiésemos ayudarlo. En el tema de las piscinas, que sí que son recintos que hay menos personas y es más fácil vigilar, hay que tener cuidado también, sobre todo si son piscinas privadas de chalés o de urbanizaciones. Primero, que la piscina, cuando no se está usando, debe estar acotada con algún tipo de valla. Se recomienda que esté tapada, hay mantas especiales, cobertores y lonetas para piscina, que esté el recinto cerrado. Y es muy importante no dejar juguetes en el agua, porque los niños lo ven y se les antoja jugar. Eso es... Claro. Pero cualquier cosa, incluso el barrefondo, para todo. O sea, es que todo. ellos quieren jugar. Si ven juguetes en la piscina, van a ir a la piscina. Por el bordillo tampoco se deben jugar porque pueden provocar tropiezos. No se les debe permitir que corran por la piscina, enseñarles a que se alejen de las rejillas de las depuradoras y de las partes de succión de la piscina, y por supuesto usar, si no se sabe nadar o se nada con dificultad, dispositivos de seguridad que no sean flotadores redondos, que sean manguitos, chalecos o estos que tienen las barritas de corcho, y siempre la supervisión de un adulto, y más si no hay socorristas en la piscina, porque sea una piscina privada. En cuanto a los dispositivos que hemos hablado, de manguitos, corchos, ¿hay alguno mejor que otro o bueno? No, son seguros, pero los flotadores redondos no se recomiendan. Como método de diversión, una persona que ya sepa nadar, sí, pero una persona que no sepa nadar, un flotador redondo no. Primero, el niño puede pasar dos cosas: que el niño se escurra, con lo cual no nos ha servido de nada, o lo contrario, que se quede encajado el flotador excesivamente en el cuerpo, y entonces ahí corre el riesgo que el niño, al chapotear, se dé la vuelta y quede con la cabeza sumergida, y eso es muy peligroso porque es muy complicado darse la vuelta por uno mismo, y entonces se puede provocar más. Y por ejemplo, el tema, bueno, esto no es de seguridad, pero el tema colchonetas, hay que tener mucho cuidado en piscina y eso sí, pero en playa, en ríos, donde puede haber algún tipo de corriente, no es recomendable que las colchonetas que solo llevan niños, que no vaya con un adulto, se alejen en exceso de la orilla. Aportándonos un poquito del tema, pero ya que has comentado las cuestiones de las colchonetas, también son importantes tener cuidado con todos esos aparatos que se han incorporado, tablas de pádel surf, tablas de surf, en la orilla, que también eso provocan golpes, y esos golpes hacen que, ¿no? Hay que tener también... Existe una normativa, o sea, y hay una serie de aparatos, como las tablas de pádel surf y demás, que no se pueden usar cerca de la orilla. Colchonetas igual, lo que pasa es que, claro, un golpe de una colchoneta no es lo mismo, que una de pádel surf. Pero si seguimos una serie de normas, ese deporte es que hay que practicarlo bastante más alejado de la orilla. El tema colchonetas sí es recomendable, sobre todo si son niños y de patos y cisnes y demás que hay, que estén relativamente cerca de la orilla, pero claro, sin molestar. No sé, hasta también creo que es un método de prevención bastante importante. Cuanto a más temprana edad se apunten los niños a natación y sepan nadar, mejor, ¿no? Se recomienda que a partir de 1 año de vida ya pueden empezar a aprender a nadar. Primero será en compañía de un adulto y después se irá... Pero es muy, muy, muy importante. Sí, muy importante que mientras antes enseñemos a nuestros hijos a nadar, mucho más seguros van a estar siempre en cualquier medio acuático, desde luego, y a partir de 1 año se recomienda.
Claro, porque al final, oye, es que es una de las cosas que no tenemos en cuenta, pero al final cuando llega el verano sí que decimos, deberíamos de meter a nuestros peques, porque nunca caemos hasta que llega el verano. Hasta que llega el verano y tiene que estar uno constantemente pendiente, o bañándose. Sí, pero es que es lo que tú has dicho, al final esa ley del 10-20 es perfecta, porque... Y eso para personas que sepan nadar, una persona que no sepa nadar ni 10-20 ni 1-5, o sea, hay que estar totalmente pendiente siempre pendiente, pero sí, claro, tenemos que aprender no a flotar, tenemos que aprender a nadar. Otra pregunta que te iba, pues me vas a decir todo, pero ¿qué es, si tuvieras que decir un consejo que sirva como clave perfecta, tanto en la piscina como en la playa, cuál sería? Lo que te he comentado antes, prevención y vigilancia. Vigilancia de la persona que lo necesite y, sobre todo, la prevención, que hayamos tenido en cuenta las cosas que hemos estado comentando y que seamos capaces de saber si es el momento idóneo para bañarse y si tenemos que retrasar el baño, pues así lo haremos. No he comentado antes que, por ejemplo, después de hacer ejercicio, también es recomendable un tiempo, como te comentaba con el chico este, es necesario esperar un tiempo. Entonces, prevenir mejor que curar, de siempre. ¿Pero un tiempo para que el cuerpo se calme o un tiempo para que el cuerpo... recupere la temperatura habitual? No, es que yo creía, digo, no, lo mismo es que, claro, como estamos exaltados de hacer el ejercicio, es malo para, no sé, porque a lo mejor estás muy activo, pero no, claro, es por el tema de la temperatura corporal, que se recupere la temperatura normal de la persona y ya nos podemos bañar. Pero si somos prevenidos y sobre todo si estamos vigilantes, podemos pasar un día magnífico de baño sin ningún problema. Dentro del 112, teniendo en cuenta que ya vamos por 15 fallecimientos por esta causa en Andalucía a lo largo del año, con todo el litoral que tenemos de costa, ¿tenéis un poco de miedo? ¿Tenéis un poquito de... habéis hablado del tema de, oye, estas cifras están muy disparadas? Hombre, la cifra está muy disparada, sí que es verdad, y además Andalucía lleva varios años que es la segunda comunidad autónoma con más número de casos de ahogamiento. Solo tiene por delante a la Comunidad Valenciana. Y con la cantidad de litoral que tenemos, el más extenso de la península, es prácticamente imposible no preocuparse. Nosotros lanzamos continuamente campañas para conseguir concienciar a la gente de que hay que bañarse con seguridad. Y sí, preocupa porque es una cifra que es que todavía queda lo peor. Vamos, lo peor me refiero del número de desplazamientos de gente verano. En la playa, claro. Y el problema también es que este año, además, son personas muy jóvenes. Entonces hemos tenido ya casos de niños que el año pasado no hubo. Fallecidos entre 0 y 15 años no hubo ninguno, claro, en Andalucía. Y este año ya llevamos 10. O sea, que la mayoría son menores de edad. Entonces es un dato bastante preocupante y sí, claro, tenemos miedo porque a nadie le gusta dar este tipo de noticias. Y segundo, que hay casos que a lo mejor no, pero pensamos que se hubiesen haber evitado y da mucha pena, da mucha tristeza y da, claro, un sentimiento de que tenemos que hacer algo, de intentar concienciar, intentar enseñar a la gente que hay que prevenir. Sobre todo también en Andalucía tenemos algo bueno y algo malo porque es imposible vigilar todos los puntos de nuestras playas porque siempre tendemos y buscamos a aquella cala tan bonita, que es inaccesible y que vamos a verla, después se llena muchísima gente, hay corrientes, no las conocemos, que todo eso vamos buscando un poquito el estar en un lugar diferente, pero claro, ese lugar diferente, primero no lo conocemos, segundo no hay seguridad. No hay vigilancia, la mayoría, la gran parte de las muertes por ahogamiento en playas son en playas no vigiladas. Claro, es que por eso te preguntaba. Es ínfimo el valor de personas que han muerto en un sitio vigilado, es muy pequeño, pero sí, claro, nosotros buscamos la tranquilidad. En este tipo de sitios es cuando más hay que respetar las normas de prevención que hemos indicado y sobre todo no ir solo. Si no podemos ir acompañados, tenemos que dejar dicho dónde vamos, en qué punto vamos a estar y que haya cobertura. Es muy importante que estemos en una zona que de algún modo podamos pedir ayuda si nos pasa algo y si
es imprescindible ir solo, por lo menos que alguien de nuestra familia o de nuestro entorno sepa dónde estamos. Elena, muchísimas gracias por venir, por estar aquí y sobre todo por darnos estos consejos, recomendaciones y también advertirnos de que tenemos que tener cuidado con el agua, que es muy divertida, pero también es peligrosa. Claro que sí, pues nosotros agradecemos mucho que nos hayáis invitado y que nos hayáis ayudado a difundir prevención y bueno, os deseamos un feliz verano a todos, que solamente traiga diversión y buenos momentos. Totalmente, y que sobre todo pues vaya bajando la cifra. Un verano seguro. Totalmente, claro que sí, porque tenemos entre todos que reducir, tener esa concienciación para que no haya muertes por este tipo, porque el agua es un motivo de diversión y no tiene que ser una causa trágica. Bueno, pues nos vamos a marchar, les deseamos una feliz tarde, mañana tendremos más cositas aquí en Sevilla TV, así que pasen un buen día y quiéranse mucho. Hasta luego.